Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, para nosotros esto es una sorpresa muy grata. No nos esperábamos este momento, es primera vez que estamos aquí arriba, pues teniendo este privilegio de compartir con ustedes. Pero sí nos gustaría un poco que nos conozcan un poco más, porque pues yo sé que hay personas que no hemos tenido la oportunidad de interactuar así uno a uno. Pues bueno, yo llevo más de 20 años acá en la congregación, entonces he visto muchas personas acá. Entonces, en ese sentido, pues sí nos gustaría que nos pudieran conocer un poco más. Soy Pablo. Bueno, ¿qué les puedo contar de mí? Aquí en la congregación como tal he tenido el privilegio, el gusto de pasar por diferentes etapas. Como decía el pastor, pues yo vengo desde niño acá. Incluso tuve ese honor de conocer a los pastores también en otra congregación en su momento, antes de que llegara a ser aquí Amor y Restauración. En ese sentido, pues aquí cuando ya nace Amor y Restauración, pues yo solamente asistía en su momento con mi familia. Aquí está mi familia, no los veo, allá está mi mamá, mi hermano. Tengo una hermana que está arriba con nuestra hermosa hija. Tenemos una hija de 3 años, va a cumplir 4 la próxima semana. Entonces contentos por ese lado. Estamos muy bien, felizmente casados con esta hermosa mujer. Y que nos conocimos acá fue todo nuestro proceso. Cuando estuve en ese proceso de la congregación, pues yo pues también participé en logística en su momento. Recuerdo cuando la cabina de sonido era en ese cuartico de allá. Y ahí tuve también mis primeros pasitos ahí en la parte de producción. Luego pues todo se fue ampliando aquí la congregación y luego pasó producción a este lado, entonces también estuve ahí un buen tiempo. Entonces que en el cancionero, que en la parte de sonido, y luego tuve también el privilegio de ser parte del grupo de alabanza. Unos varios años también estuve ahí. También dirigimos jóvenes en su momento, fue otra etapa que tuvimos. Participamos en misiones, varias misiones que tuvimos acá en la congregación. La primera fue en Mango, luego hubo otra, no a Mango otra vez, que fue cuando se retomaron varias misiones, y pues gracias a Dios pude participar casi en todas, solamente como 1 o 2 no estuve. Monterrey también estuvimos, en Cota, bueno, así los que recuerdo, hay varios, también en Bogotá. En medio de eso también hicimos varias puestas en escena, entonces me tocaba varias veces ser actuar en varias puestas escénicas que hubieron, especialmente 3 importantes ahí que hubo. Entonces también fue una etapa muy bonita que tuvimos. Y bueno, en medio de ese proceso pues estuvimos acá en Bogotá y bueno, por diferentes circunstancias terminamos en Mosquera. Hicimos un proceso de despedirnos, de irnos de la congregación. Y espero que no, ese día omitan ese día, que nos despedimos formalmente de aquí Amor y Restauración con la intención de radicarnos en Mosquera. Y aquí el pastor oró fuertemente y pasó de todo allá en Mosquera. Y nosotros ya llevamos 3 años allá. Nosotros estábamos asistiendo acá, pero ya no podíamos asistir con la misma regularidad. Y dijimos, no, tenemos que ya radicarnos allá, se nos está diciendo difícil. Entonces fue cuando decidimos, hablamos con los pastores de que ya nos teníamos que ir. Y como a la semana, a la semana pasó de todo. Luego, bueno, hay varias semanas siguientes. Digo no, sí. Y Dios nos trae nuevamente a Bogotá, nuevamente en el mismo sector por donde estábamos viviendo antes de irnos a Mosquera. Y aquí estamos otra vez con ese privilegio, esperando ser un canal de bendición para ustedes y que ustedes puedan ser bendición para nosotros. Y aquí estamos, y luego nos sorprenden los pastores diciéndonos que ya era momento de que pudiéramos tener este espacio con ustedes. Nosotros solamente somos instrumentos, nosotros no quienes somos expertos ni nada, ni oradores ni nada, solamente somos siervos, queremos darles lo mejor de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y en medio de eso, pues, bueno, ya les cuento un poco más, pero primero, por favor, mi esposa, para que te puedas introducir. Bueno, muy buenos días para todos. Si se dan cuenta, mi esposo hace parte del inventario de la iglesia, yo no tanto. Yo llevo más o menos 11 años, 10 años en la congregación, así que hagan cuenta, llegué a los 19. Ya estoy en el 3er piso, no pareciera, pero sí.
Mi nombre es Claudia Joana Jaramillo, normalmente algunos me dicen Claudia, otros me dicen Joana, en fin. Joana es como el que más me gusta de todos. Y soy una hija de Dios que ama al Señor, le gusta mucho servir y esposa de aquí del caballero y mamá de Mila. Aparte de eso, pues soy ama de casa y también tengo un emprendimiento de decoraciones y las dos cosas las hago como al tiempo. ¿Qué más les cuento? Desde que estoy en la congregación siempre hemos estado sirviendo de alguna otra manera, siempre como que ha sido el proceso de servir. Fui maestra infantil y coordinadora junto con la pastora bastante tiempo, como unos 5 o 6 años, y luego pues me dediqué a ser mamá. Esa es como la tarea que estoy ahorita puntualmente, es ser mamá y esposa y sirviendo en algunas cosas que el Señor nos pone en este lugar. Así es. Entonces ahí para cerrar, pues en este momento lo que hacemos es que Dios nos dice en qué podemos servir. A la final, nosotros siempre estamos acostumbrados a que debemos tener un título, pero no necesariamente hay que tener un título. Es que es el pastor, es el apóstol, es el maestro, no, finalmente todos servimos de alguna u otra manera y eso es lo que Dios nos llevó en estos últimos tiempos a hacer. Entonces, en medio de eso hemos podido ayudar a otras familias en diferentes áreas. Y eso pues ha sido la manera en que hemos podido movernos en lo que Dios nos dice. Y bueno, y aquí estamos también teniendo esa oportunidad también de servir. Entonces en medio de eso pues somos jóvenes dispuestos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues por supuesto cuando nos comentaron los pastores, pues bueno, ¿qué vamos a compartir con ustedes? Nosotros ya teníamos un tema más o menos hablado en su momento, decíamos cuando tuviéramos esa oportunidad, pues ya teníamos algo hablado y digamos que nuestra intención en ese momento era que anhelábamos compartir algo que sea relacionado a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces que pudiéramos poder contando la historia y todo eso, de las etapas, bueno, de toda la historia, pues no por causa de que nosotros seamos pues los máximos, nada por el estilo, nada más como para decir, mira, hemos vivido esto, nosotros sabemos que ustedes también tenemos las mismas vivencias y en medio de eso aprendemos. Y oh sorpresa que cuando estábamos preparando el tema, pues no es así, no es así porque cuando estábamos preparando todo el tema nos dábamos cuenta que hay mucho que aprender y justo el pastor lo estaba mencionando hace un momento y me parece, mejor dicho, nos llegó porque sí, es así, hay mucho que aprender, todavía nos falta mucho por prepararnos y aquí estamos con esa actitud de sinceridad, de humildad, de decirles, miren, no hay una historia que podamos poner o alguna circunstancia en particular, tal vez mencionemos alguna, pero que sepan que nos aleccionó primero nosotros primero, mientras preparábamos todos decíamos, nos falta tanto por recorrer. Los pastores aquí, más de 50 años, y aún así, todavía nos falta por aprender. Todos aquí tenemos mucho por aprender. Cuando iniciamos, cuando avanzamos, si estamos bien por allá, igual, hay que seguir aprendiendo y es lo que Dios nos ha permitido vivir en esta hermosa vida y que tenemos que aprender a aprovecharla, de que esta vida es hermosa y bella y hay mucho que vivir, que aprender, que crecer y quedar, ¿de acuerdo? En medio de eso. Entonces, perdónenme que aquí me tocó compartir doble, que no pude, ya, listo. Entonces hoy el tema que vamos a ver es el manual del carreñista. Yo no sé si se acuerdan de ese libro que está a su derecha. No todos lo conocen, pero les cuento. La manual de urbanidad de Carreño. ¿Alguno lo conoce? ¿Quién? Mejor dicho, creo que la mayoría, ¿cierto? Sí, claro. Aquí sí, hay que imprimirlo y todo. Y nosotros hablamos con mi esposa de que es un tema es un libro que debería darse en los colegios, o sea, debe ser base y estuvo en su momento, pero lo sacaron. Yo tengo 33 años y no tuve ese privilegio de tener este libro. En su momento, pues, por diferentes circunstancias lo leí, no todo, pues, pero sí me daba cuenta de lo valioso que es, de tener los principios básicos, de normas esenciales para la vida, ¿sí? Que son cosas que si aplicamos diariamente,
Con eso damos un montón de ejemplo y considero que si ese manual se fuera aplicado con mayor rigurosidad en nuestra actual sociedad, seríamos muy distintos, ¿sí? Indistintamente de que nosotros seamos creyentes, personas no creyentes, todos que aplicáramos esto, viviríamos en una sociedad muy distinta, a pesar de lo que nos ha afectado la tecnología, lo que nos ha afectado a nivel político, guerras, etc. Solo el hecho de tener principios, bases, que son esos pilares que nos permiten tener un comportamiento adecuado en la sociedad, pues seríamos muy distintos. En mi caso, yo me crié en un pueblito y allá sí teníamos el librito y mi mamá tenía como 3. Entonces, mi mami estaba conectadita viéndome. El pueblito se llama Zapata, que es de corregimiento Necoclí, Antioquia. Sí, entonces mi mamá amaba ese libro y entonces siempre cuando nos iba a regañar o algo, de las cosas que me acuerdo, nos mostraba el libro y nos decía, es que aquí dice que toca hacer así. Entonces algo que nos inculcó muchísimo mi mamá era el respeto a los adultos. Era que siempre cuando, por ejemplo, llegaba un adulto a la casa, nosotros podíamos dejar lo que estábamos haciendo, teníamos que levantarnos y decir buenos días. Eso era algo, y todavía eso después de tiempo, eso se me quedó. Y cuando nosotros no lo hacíamos, mi mamá nos pegaba. Estábamos muy chiquitas, estábamos muy pequeñas, y mi mamá siempre nos inculcó el respeto a los mayores. Siempre eso era como que los mayores, las canas se respetan, decía mi mamá. Y siempre eso era como algo que creció en nosotros, y ella sí tenía, a ella le tocó en el colegio ese libro. Entonces a nosotros como tal no tanto, pero allá en el pueblito ellos lo tenían. Y mi mamá, mejor dicho, era con ese libro siempre presente. Entonces de alguna manera como que medio lo conocí y tengo algunos principios de ese libro. Listo, entonces teniendo eso presente, pues aquí está el título, Manual del Carreñistiano. ¿Cómo esas normas aplican para nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Y sabemos que nosotros también tenemos que aplicar principios. Si sabemos que en ese manual aplicaban principios y daban ejemplo en ese entonces, pues nosotros también como hijos de Dios tenemos mucho ejemplo que dar a través de nuestras actitudes, principios y valores. Entonces aquí, como dice abajo, pues es el legado que nos va a permitir dejar que otras personas conozcan de Cristo. Es un legado este manual, aquí está el manual de Carreñistiano. Ahí está completico. Pero entonces vamos a mirar ahí, pues a Teseo. Bueno, entonces así como hay un manual de físico o que hubo hace mucho tiempo, que era Urbanidad de Carreño, hoy tenemos y siempre hemos tenido un manual que se llama la Biblia, ¿cierto? Ese es el manual que hoy vamos a hablar de, en especial un libro que se llama Tito. Tiene solo una hoja en la Biblia. Tito tiene solo una hoja, tiene 3 capítulos, es súper cortico, pero wow, Tito es bien interesante. Entonces, para darles un contexto de Tito, él era como un discípulo de Pablo, pero era como bien amigos, eran como de confianza. Entonces había un pueblo o una ciudad que se llamaba Creta, yo casi no sé mucho de geografía, pero bueno, que se llamaba Creta, y esa era una ciudad que tenía una fama bien tremenda porque eran como muy mentirosos, hacían cosas que no estaban como correctamente, y Pablo ya era como muy anciano. Entonces Pablo ya dijo, no, yo ya no aguanto ese trote para irme allá. Entonces venga, le digo a Tito, te voy a enviar a esa ciudad y te voy a dar un manual para que tú les digas cómo se deben comportar para sacar a esa ciudad de tanta mentira, de tanto engaño, de todo lo que esa ciudad estaba haciendo en ese momento. Y quiero que con estas instrucciones que te doy, si las personas hacen eso, entonces van a cambiar y van a transformar sus vidas y van a transformar la sociedad. Entonces, digamos que gracias a Dios nosotros estamos en la iglesia, ¿verdad? Y pues obviamente Creta era una ciudad que tenía cosas muy específicas que, por ejemplo, eran como que las mujeres no les gustaba honrar, no honraban a nadie, hacían todo lo que sea. Hoy en día nosotros aquí, todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos crecido en el cristianismo, hemos crecido, tenemos principios, tenemos valores y demás, y lo que queremos es recordar, ¿sí? Porque si nosotros tenemos eso tan claro en nuestro corazón, vamos a ser el testimonio
que afuera necesita, ¿cierto? Hablamos siempre que tenemos que predicar del Señor. Y la manera más clara de predicar al Señor es el testimonio. Sí, los pastores casi todos los fines de semana los dicen y nosotros hoy volvemos y lo repetimos. ¿Por qué? Porque es que es la base de todo, o sea, nuestra vida. Nosotros todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias y demás, pero cuando nosotros empezamos a ver los problemas del otro, nuestros problemas como que ya no son tan grandes, ¿sí? Nuestros problemas empiezan a verse más pequeños. Cuando vemos a la gente que está con situaciones de violencia, había otra, gracias, de violencia, y aparte de eso, en los pueblos hay personas que pues tienen situaciones difíciles. Hace poco hubo un temblor y muchas personas se quedaron sin casa, ¿sí? Nosotros nos asustamos y salimos corriendo y salimos y fuimos al punto de encuentro y demás, pero hay gente que perdió sus casas, que perdieron todo. Entonces ahí uno mira, ellos tienen problemas más graves que los de nosotros. Entonces cuando nosotros nos fijamos en los problemas del otro, ¿sí? Nuestros problemas empiezan a ser más chiquitos, y más cuando ayudamos a otros, nuestros problemas se resuelven a veces, no siempre, pero a veces se resuelven solitos, dependiendo de la situación, ¿sí? Entonces, Tito lo que hizo fue hacer caso, y fue y obedeció, ¿sí? Y dio estas instrucciones. Entonces, estas instrucciones las vamos a dar en dos etapas y tres etapas. Entonces vamos a tratar de hacerlas, porque ya está como tarde. Entonces, bueno, en caso tal si no alcanzamos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más fácil, y vamos a empezar por el primero. Listo, entonces ahí, como decía mi esposa, nos vamos a avanzar en Tito, también en Primera de Pedro, pero particularmente en Tito. Obviamente tomamos otros versículos, pero digamos que la base van a estar ahí. Entonces, vamos a empezar por los principios de los ancianos. Entonces, cuando leemos la palabra los ancianos, y justamente ahí en el contexto de Tito, estamos hablando de delegar esa parte, pues en nuestro contexto pastoral, ¿no? Le estaba delegando cómo seleccionar a los pastores, para que nos podamos entender, para empezar esa misión allá en Creta. Entonces, vamos a leer Tito 1, 5 al 7. Entonces aquí, perdón. Entonces dice lo siguiente: por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Esto le está diciendo Pablo a Tito. El que sea entonces, ¿cómo te ordené? Entonces, ¿qué dice? El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que estos hijos no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, aquí, perdón, qué pena que me toca aquí doble. Listo. Entonces, aquí vemos estos componentes. Entonces, primero vamos a ver de lo que se debe evitar. Esto desde el contexto de ancianos. Entonces dice, sin ira, sin arrogancia, no adicto al vino, no propenso a pelear, no codicioso de ganancias deshonestas, hijos sin rebeldía o libertinaje, y marido de una sola mujer. Dice en 1 Pedro 3:7 que de igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí va un tip para nosotros como varones. Si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿qué dice ahí al final? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué toca hacer? Tratar como vaso más frágil a las mujeres. Si nuestras oraciones no están siendo escuchadas, ya sabemos, ya tenemos una señal. Primero evaluémonos cómo estamos tratando a las mujeres. Yo creo que obviamente aquí se refiere a las esposas, pero yo creo y considero que cómo estamos tratando a las mujeres en general, el respeto que se debe tener a las hermanas, a las madres y por supuesto a las esposas. Me viene algo aquí a la mente ahorita, y es que cuando estábamos aquí en Jóvenes y conocimos a mi esposo, algo de lo que me llamó a mí la atención de él era cómo trataba a la mamá y a la hermana. Entonces, por ejemplo, él estaba hablando conmigo, ¿no? Estábamos aquí sentados hablando y él veía que llegaba la mamá y la hermana. Él me decía, espérate un momentico, voy a atender a mi mamá y a mi hermana y ya vuelvo. Para mí eso era como,
este señor, ¿dónde salió? Es como de otro planeta, porque era algo que no es común, o sea, no se ve, o sea, yo nunca había tenido amigos o alguna persona que fue un pretendiente que fuera como, él iba y sentaba a la mamá, sentaba a la hermana, les preguntaba que si querían algo, las atendía y luego venía otra vez conmigo, me dijo, listo, ya volví. Y yo era como, wow, entonces yo decía, también una vez el pastor Jorge me lo decía en una prédica, si como hijos tratamos bien a nuestras mamás y aprendemos a tratar bien a nuestras mamás, en un futuro vamos a tratar bien a nuestras esposas, porque es muy difícil tratar a alguien con el que siempre he vivido, tratarlo bien, ¿sí? Y cuando yo me enseño, me educo a tratar a esa persona con la que siempre he vivido bien, me va a quedar fácil tratar bien a la persona con la que me voy a casar, o en diferentes maneras también a nuestras hermanas y demás. Es muy importante el trato y eso da testimonio. Me dio testimonio a mí y por eso nos casamos. Gracias, no me esperaba eso. Gracias, amor. Entonces, como podemos ver en estos componentes que pueden haber en cada cuadrito. Entonces, uno siempre piensa cuando uno está haciendo ese camino en el Señor, uno piensa siempre en cosas por allá espirituales, por allá lejos, por allá que uno, mejor dicho, el octavo, como noveno cielo. No, mire, cosas tan básicas que le pidió Pablo a Tito para seleccionar a esos ancianos. El comportamiento, todos, sin ira, sin arrogancia, no adicto al vino, suena tan básico, o sea, pues un pastor alcohólico, pues como que no cuadra mucho. Y lo especifica. Obviamente Creta era un pueblo no muy santo que digamos, pero igual lo especifica, no adicto al vino, no propenso a pelear, tener esa paciencia, esa tranquilidad. Luego dice no codicioso de ganancias deshonestas, otra cosa que uno dice pues debería ser algo básico, pero lamentablemente tenemos actualmente personas que muy deshonestas, se toman los diezmos para otros propósitos y nosotros como hijos de Dios quedamos súper mal, y ese es el ejemplo que tenemos allá afuera. Cuando dicen, no, pero es que esos pastores se roban a toda hora los diezmos, a toda hora se roban lo que le da los que asisten. Y miren, si no existiera eso, o sea, por eso es tan básico y lo especifica, no codicioso de ganancias deshonestas. Tener hijos sin rebeldía o libertinaje. Acuérdense a lo que hablábamos al inicio, esto es un legado. Si nosotros estamos bien, pero nuestros hijos no, pues eso mismo va a llegar a nosotros, van a decir, es que no, esos papás no enseñan bien a sus hijos. Y es así, sabemos que es así. Y lo especifica por eso, porque es algo que se vuelve base. Entonces aquí estamos viendo de lo que se debe evitar. Entonces ahora vamos a ver en Tito 1, 8, 9 de lo que sí se debe tener. Tito 1, 8 al 9. Sino que sean hospitalarios, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Testimonio. Algo lo que mencionaba mi esposo es que a veces, de verdad, como cristianos, a veces no nos creen. Y a veces, muchas veces, no nos creen. Porque siempre, no sé, por alguna razón, porque un pastor por allá desafortunadamente hizo algo y pues toda la iglesia, ¿no? Y siempre colocan pastor cristiano como para que resalte más. Y eso pues nos hace quedar mal. Entonces, los que estamos aquí, tratemos que no hagamos quedar mal a la iglesia, ¿sí? Entre más logremos hacer lo bueno y no hacer quedar mal a la iglesia, pues eso nos va a ayudar para que cuando vayamos a predicar y cuando salgamos nos sentamos orgullosos de decir, soy cristiano, creo en Jesús firmemente, en que Él es mi Salvador. Sí, me equivoco, ahí vamos, pero lo importante es que a pesar de que a veces cometamos esos errores y a veces demos ese mal testimonio, ¿cierto? Primero pedirle perdón al Señor y ser conscientes de que hicimos algo malo, ¿verdad? Pedir perdón al Señor. Si se puede y si es posible, pedir perdón a las personas que ofendimos o que les dimos mal testimonio. A veces es complicado, ¿no?
Pero lo más importante es que cada día de verdad trabajemos en estas cositas. Volvamos aquí. Sí. ¿Dónde estábamos? En ser hospitalarios, en ser amantes de lo bueno, en ser santos, en ser prudentes, en ser justos y en tener dominio propio. En ser hospitalarios, nosotros somos una congregación pequeña, eso es lo bueno, que entre nosotros como que nos podemos ayudar y eso lo hacemos. Algo que yo agradezco al Señor es el día que yo llegué a este lugar. Yo llegué a mis 19 años a este lugar, el pastor crea que tenía 14, pero no tenía 19 años, y antes de llegar, bueno, rapidito les cuento, Dios me había hablado y que necesitaba buscar una congregación donde me pudieran apoyar porque yo quería ser misionera, o porque yo quería, no, porque Dios me había dicho que tenía que ser misionera. Entonces yo dije, era difícil, porque en ese tiempo, pues mi papá falleció cuando yo era pequeña, y mi mamá vive en Antioquia, ¿sí? Mis hermanos, por ahí están conectaditos, sí, mi mami y mis hermanitos están conectados. Yo en ese momento vivía sola, ¿sí? Y Dios me habló y me dijo, es que te tienes que ir a un lugar, bueno, todo específico. Dios me dijo cómo lo tenía que hacer, y yo decía, no tenía dinero, no tenía iglesia. En ese momento yo asistía a la carismática, pero yo fui, toqué la puerta y me dijeron que tenía que hacer como un proceso para poder ellos en algún momento llegarme a apoyar, pero pues el tiempo era muy corto. Yo decía, ¿cómo les digo a ellos que Dios me dijo que solo tengo un mes? No sé cómo explicarles eso. Entonces fui a otra congregación también, y pues también obviamente ellos me pedían lo mismo, o sea, era lógico de que bueno, queremos conocerte, ven, estás aquí un tiempo y luego haces, y yo, ¿cómo les digo que el Señor me dio un mes? Y yo decía, un día me arrodillé al Señor, Señor, ¿será que sí será posible yo conseguir una iglesia? Ya cada día, el tiempo como que cada vez se acortaba. Yo decía, ¿cómo es posible yo conseguir una iglesia que me acepte un mes, que tengo que decirles que Dios me dijo que tenía que ir a hacer misiones, y que tenía que hacer misiones, y ese lugar me tenía que decir que sí en ese momento? O sea, yo decía, era muy complicado. De hecho, el director de la escuela me decía, prepárate y ven en un año, porque no vas a conseguir una congregación. Y yo le decía, bueno, sí, pues si es eso, pues yo lo hago. Pero yo tenía en mi corazón que el Señor me decía, no, es que tienes que ir ya, es que es un mes. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces un día una amiga me dijo, tengo una situación difícil, ¿puedes venir a mi casa? Bueno, entonces yo estaba hablando con ella y nos sentamos y hablamos, y ella me dijo, empecé a ir a una congregación, queda en la 127 y es chiquita, no sé si mañana quieres ir conmigo. Era un sábado. Y yo, pues sí, pero yo no le dije a ella nada de lo que yo estaba en mi cabeza, todo lo que estaba pasando en mi cabeza. Y yo decía, Dios mío, yo voy a ir a esa congregación, pero no, esa no debe ser la que Dios, porque yo no voy con el propósito de decirle nada al pastor, sino cómo hago, o sea, cómo le hago ahí. Entonces yo esa noche oré y le dije, Señor, si tal vez esta chica me llamó y precisamente era para solucionar un problema y rápido, pero ella me invita a esa iglesia, yo voy a ir, y qué tal que sea ese lugar que me va a decir que sí. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer una cosa, que pase algo extraño que no pasa en cualquier momento, para yo poderme acercar a los pastores, porque yo decía, imagínense, no me conocen y qué pena. Entonces yo dije, pues hagámosle, y venimos ese domingo y entrábamos normal, todas las cosas, y la pastora Diana estaba aquí adelante y me dice, me da la bienvenida, así como le dieron la bienvenida aquí a nuestros hermanos. La pastora me da la bienvenida y yo le digo, bueno, gracias, y la pastora me dice, ven por favor, pasa aquí adelante y sonríele a toda la iglesia porque tienes una sonrisa muy bonita. Y yo, ¿cómo? Pues, y yo dije, Señor, yo te pedí algo extraño, pero tampoco tan extraño. Entonces cuando la pastora me dice eso, yo dije, este es el lugar y yo tengo que sacar la valentía donde no la tengo, y tengo que hablar con los pastores, porque esta era la señal que yo estaba esperando para que pasara algo. Entonces al final de la prédica yo me acerqué y yo le dije al pastor, pastor, necesito hablar con usted. Y el pastor, pues todos lo conocemos, él estaba hablando con muchas personas y se subió y él se le olvidó. Él se le olvidó que yo le había dicho.
que tenía que hablar conmigo, ¿sí? Y yo lo esperé allá en las escaleras. Perdón. Yo lo esperé en las escaleras y él bajó y me ve y me dice, ¡ay! Yo tenía que hablar contigo. Entonces, yo le conté todo lo que había en mi corazón, tal cual. Yo dije, pues sí, pues sí, si no, pues no. No había como vuelta atrás porque era lo que había en mi corazón y yo estaba completamente convencida que Dios me había dado esa visión, que Dios me había dicho eso. Y yo sabía, si no es aquí, el Señor me va a dar la iglesia porque pues es el propósito de Él. Y el pastor me dijo que sí. ¿Saben? Fue algo que por primera vez yo sentí que alguien creía en mí. Porque mi papá había fallecido hace muchos años y como tal yo no había crecido como una autoridad paternal, aunque mi mamá fue muy, muy linda en que ella hizo el papel de los dos, pero cuando el pastor me dijo que sí y cuando el pastor dijo, vamos a empezar el proceso y él me decía, no me importa quién era, yo le decía, pero espérate, es que tengo que contarte quién soy, cómo soy, y él me decía, no, es que eso no me importa, a mí me importa lo que tú vas a hacer hoy de aquí en adelante. Para mí eso cambió mi vida en dos, eso partió mi vida en dos y a partir de ahí, mi vida empezó a girar a través de lo que decía Jesús. Por eso mi esposo decía, fuimos a Mosquera y volvimos y demás. El Señor nos llevó a Mosquera, nos trajo a Bogotá y todo, porque nuestra vida siempre va a girar lo que diga el Señor. A pesar de que sea difícil, nos sacó de la comodidad, nos trajo, nos llevó todo, pero siempre es lo que diga el Señor. A partir de ahí yo dije, Señor, voy a hacer todo lo que tú me digas, porque tú sí cumples, porque sí hay un lugar, todos me decían, es muy complicado que haya un lugar que te vaya a apoyar desde el inicio, porque era apoyar de todas las formas económicamente. Y los pastores desde ese momento hasta el día que me casé y todavía me siguen apoyando. Entonces es algo que a mí marcó mi vida completamente para bien. Bien, entonces aquí vemos esa parte de ser hospitalario. Entonces, pastores, los honramos mucho porque ustedes son reflejo de eso. Ser hospitalarios. Gracias. Bueno, entonces, bien, entonces aquí vemos los que mencionaba mi esposa. Yo aquí también quiero honrar a mi esposa también. Ella también es muy hospitalaria. Y también a mí una de las cosas que me enamoró de ella fue su forma de ayudar siempre. Un momento específico fue cuando estaba jugando fútbol y me caí bastante fuerte, de verdad. Me asusté porque la rodilla, mejor dicho, casi se sale. Y mi esposa estaba ya en ese entonces no solamente éramos amigos, ni casi amigos. Y ella estaba afuera viendo el partido, estábamos jugando, me caí, obviamente los que estábamos ahí jugando fueron a verme cómo estaba porque sí me golpeó fuerte. Y ella, sin pensarlo, se metió de una a ayudarme. Ahí me hizo un masaje y toda la cosa. Ahí mismo, o sea, fue una reacción inmediata porque es natural en ella, ¿sí? Y yo creo que todos tenemos esa parte de ayudar a los demás de manera natural. Yo creo que Cristo ha establecido eso en nosotros, de pensar inmediatamente en el otro, o sea, de ponernos en los zapatos del otro para tener esa parte hospitalaria. Obviamente aquí también los otros que son mencionados, de prudencia, amante de lo bueno, siempre ser amante de lo bueno, siendo justos, santos, tener dominio propio. Y una cosa que veíamos ahí a la última era retener la palabra, ¿no? Y esa parte de retener la palabra se refiere a ser conocedores de la palabra, porque eso nos permite argumentar y también contraargumentar a veces en caso de ser necesario, que incluso lo menciona ahí en Tito. Entonces, estas cosas que estamos viendo, de qué se debe tener, qué se debe evitar, de lo que vemos en Tito para seleccionar a los ancianos, vemos que
eso a la final, el propósito que buscaba era que eso se volviera un legado, ¿sí? Querían que toda Creta tuviera esa transformación en Cristo, porque no solamente era seleccionar a los ancianos y ya, sino que los ancianos tenían una misión y pasar eso a las generaciones para que eso fuera de generación en generación. Entonces aquí vemos que algo muy importante, y es que el ejemplo se transfiere, ¿sí? Si nosotros damos un buen ejemplo, eso se va a transferir en las siguientes generaciones. Pero ojo, también cuando damos mal ejemplo, eso también se transfiere y lo estamos viendo. No solamente como hijos de Dios, lo vemos en general. Cuando nuestros padres, pues en su esfuerzo hicieron lo que pudieron, pero dieron mal ejemplo, eso se transfirió y aún en este momento vemos consecuencias y somos conscientes que faltan otras consecuencias para otras generaciones por causa de eso. Y asimismo, las personas que han hecho lo correcto, que se han esforzado por dar ese ejemplo, están logrando que se transfiera eso a otras personas. Y esto lo vamos a ver en Tito 2, de 3 al 8. Entonces aquí vamos a leerlo. Entonces dice Tito 2, de 3 al 8. Asimismo, a las ancianas, que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes, ojo esta parte, para que instruyan a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, dedicadas a los quehaceres domésticos, en esta versión lo dice así, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Y luego dice, esto para las jóvenes, luego le dice, exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Solo acciones, solo son hechos. Y perdón que no aclaramos, esta es la Biblia textual, ¿vale? Por si. Entonces, aquí vamos a ver en dos partes. Primero los principios hacia las jóvenes, que los tenemos acá, de amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, ser castas, cuidadosas de sus casas, buenas y sujetas a sus maridos. Esos simples hechos que uno a veces lo vuelve tan cotidiano como algo normal, o tal vez algunas personas sí estén luchando con alguna de estas cosas, pero al final es algo del día al día y uno no es consciente del impacto que estamos teniendo. Ahí mismo decía Pablo, o sea, esto es para que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros, y asimismo los que están afuera no tengan nada malo que decir de nosotros, porque somos ejemplo para ellos y un punto de referencia, y eso es lo que nos va a permitir transferir ese legado. Ahora bien, para la parte de los jóvenes, bueno, aquí para reforzar esta parte de la parte de las mujeres, dice en 1 de Pedro de 3, del 1 al 6, de la misma manera, esposas, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Solo la conducta, ¿sí? Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, vuestro atavio no sea el exterior de trenzado de cabellos y atavíos de oro o de uso de vestidos lujosos, es decir, no ser pues extravagantes y irse por allá lejos. Dice en el 4, sino el interior de corazón del ser, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas haciendo el bien sin temer a ninguna amenaza. ¿Sí? Ahí solamente es el ejemplo. Ahora bien, esto para las jóvenes. Ahora para los jóvenes aquí tenemos de lo que nos habla en Tito, dice para los jóvenes, amantes de las buenas obras. Importantísimo que nosotros como hombres siempre estemos apoyados en siempre hacer lo bueno. Vale la pena porque eso es algo que se da ejemplo muy fácil, el ser prudentes, evitarnos tantas cosas con solamente ser prudentes, tener ese tacto de saber cuándo intervenir, cuándo no. Dios sabe cómo instruirnos en esa parte. Ser íntegros, y ahí lo dice, o sea, solamente es el hecho de mantenernos, o sea, en esos principios, de mantenernos así
Por eso decíamos que esto es el manual del carrañistiano, porque son esos principios básicos. Uno dice, pues no, eso no tiene tanta importancia, y resulta que sí, es la base, es lo que realmente nos catapulta a mucho más. Si realmente queremos predicar, solamente es el hecho de ser íntegros, ya estamos dando ejemplo. Hemos visto muchos testimonios que ni siquiera predicando así con su palabra, sino solamente con lo que hace, todos empiezan a decir, este tiene algo diferente, esta persona tiene algo que de verdad me llama la atención, y saben y se dan cuenta que es un hijo de Dios, solo por el hecho de mantenerse íntegros, y es algo que se ha perdido. La parte de la seriedad, dice ahí seriedad, pues tampoco se trata de que no seamos así todos secos ni nada por el estilo, pero sabemos también hasta qué punto hay uno digamos, hay veces que hay gente que les gusta hacer muchos chistes, humor, burlarse de otras personas, y resulta que eso termina ya siendo ofensivo, ¿sí? Entonces, mantener esa seriedad. Y por supuesto, lo que también decía mi esposa hace un momento, la seriedad también en la palabra, en mantenerse uno también serio en lo que dice el Señor. Ahora bien, el más importante, y hace un momento lo decía mi esposa, el testimonio. Que no tengan nada malo que decir, lo dice Tito. Y aquí en 1 de Pedro 2, del 11 a 12, dice: amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de ¿qué? De vuestras buenas obras. Todo esto se resume a buenas obras. Entonces esto lo vemos aquí para reforzar en 1 de Pedro de 3 al 7, para los hombres. De igual manera, los esposos, convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí, como leíamos hace un momento, ¿no? Que el truco si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, tenemos que darnos cuenta cómo estamos tratando a nuestras esposas y a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a las mujeres en general. Ahora, pues ya para cerrar esta parte de los ancianos, ¿no? Aquí todo esto lo hemos orientado a la parte de los ancianos, y uno dice, bueno, son solamente actitudes, pero cuando uno empieza a ahondar en esas actitudes, en esos principios, nos damos cuenta que son cosas que cuestan. No todos podemos mantener todos esos principios así a cabalidad, de hacerlas bien, de hacerlas correctas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Algunos de nosotros tenemos más que otras y menos que otras, y seguimos trabajando para que todas estas cosas vayan mejorando, todo lo que acabamos de mencionar. Pero desde el punto de vista de los ancianos es una responsabilidad tremenda, así como leíamos, el hecho de poder dar ese testimonio a los jóvenes. No es fácil, es una labor que siempre ha sido difícil. Los pastores, todos aquí, los pastores Lando y Diana, los pastores Eger, pastores Cata y Jorge, el pastor Edgar, ellos han tenido una labor bastante fuerte para poder dar ese ejemplo. El hecho de mantenerse no es fácil. No es fácil, lo hemos visto, hemos tenido la oportunidad de ver muchas etapas, diferentes historias de ellos, y ver que les ha tocado mantener todos estos principios lo mejor posible, porque saben y ellos son conscientes de la importancia de que a través de ese ejemplo pueden compartir de la palabra, pueden llegar a más personas, pueden cambiar vidas, ¿sí? No por ellos, sino porque es Cristo a través de ellos, pero ellos son conscientes que sus obras sí importan, que las buenas obras sí importan, y para dar ese testimonio de que si Cristo vive en mí, debo mantener esos principios en alto. Y no es fácil, de verdad los pastores los honramos mucho por eso, porque no es una labor fácil. Aquí lo que dice 1 de Pedro 3, 8 al 9. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición. Sencillo, amén, ¿cierto? Solamente con el tema de las acciones, con el buen obrar, sabemos que estamos impartiendo eso. Todo esto que estamos hablando se resume acá. Entonces, esposa. Debemos de dar gracias a Dios que nosotros tenemos pastores. Sí, de alguna manera ellos han pasado tantas cosas, pero yo solamente el hecho pensaba, yo decía, se tienen que parar
se tienen que ir turnando entre el pastor Jorge y el pastor para predicar todos los fines de semana. Nosotros cuando nos dijeron que teníamos que predicar, nosotros toda la semana era la prédica, toca, y entonces la prédica y la prédica, y yo decía, uy, solo nos tocó un fin de semana, ¿cierto? ¿Es cierto? Pero a ellos les toca todos los fines de semana. Todos los fines de semana deben de estar aquí cansados, con desayuno o sin desayuno, pero aquí tienen que estar. Con el hijo enfermo, sin el hijo enfermo, aquí tienen que estar. ¿Cuántas veces el pastor Jorge no se ha parado acá adelante con los hijitos malitos? ¿Cuántas veces no lo ha hecho el pastor Jorge? ¿Y cuánta sabiduría no nos ha entregado el pastor Jorge? ¿Cuánta sabiduría por tantos años no nos ha entregado el pastor Jorge? ¿Cuánta sabiduría no nos ha entregado Cata, a todas las jóvenes cuando nos ve? Mi linda, ven, te digo una cosa. Y siempre ha estado presta. Mi linda, ¿cómo estás? Mi linda, ¿cómo te ha ido? No la vemos aquí adelante, ¿no? Casi siempre no la vemos muy poco, pero la vemos con 6 hijos allá en la casita. ¿Sí? Todos los días dándoles las clases, estudiando. Y cuando tiene el tiempo acá, tiene tiempo para, mi linda, ven, ¿cómo estás? Mi linda, ¿necesitas algo? Mi linda, ¿sí? Esos son los pastores que tenemos. Ni hablar de acá de nuestros pastores, Esperancita y Eger, que yo sé que ustedes, muchos han tenido muchísimas más experiencias con ellos. De hecho, ellos me hospedaron a mí en ese tiempo que les conté que lloramos todos. Bueno, lloré yo. Ellos me hospedaron a mí un tiempo en su casa. No me conocían, pero me abrieron las puertas de su casa, igual que los pastores. El pastor Jorge no tenía espacio, entonces no, él no me abrió. Es para que nos despertemos. Muy bien. Entonces, con base a eso, sí, hoy queremos hacer algo pequeñito, rapidito, antes de que, mejor dicho, creo que sí. La próxima, el pastor dice. ¿Alcanzamos? ¿Qué es que alcanzamos? Entonces, pastores, ¿dónde está pastor Jorge? Pastora Cata, por favor, vengan por acá al frente. Pastor Hernando, pastora Esperanza y pastor Eger, por favor, aquí. Pastor Edgar, se me fue, yo lo vi, se me fue. Sí, él salió. ¿Se fue? Ah, bueno. Bueno, dime. ¿Qué? Ay, pastora Diana. Entonces, hemos tenido por tantos años, sí, estas personitas aquí dirigiendo esta congregación, grande, pequeña, pero ellos son los que han estado detrás de todo este proceso, incluyendo al pastor Edgar, sí, los que han estado ahí. Y ya les dimos un poquito de palo, ¿verdad? Con lo que les deben de tener en cuenta para seguirnos guiando, ¿sí? Para que ellos no tengan vergüenza y sean personas donde tengan esa firmeza de cada día de llamarnos y decirnos, ven, necesito corregirte en esto, porque Dios le da autoridad, ¿no? A veces como iglesia fallamos en que cuando el pastor nos dice algo, pero es que él no es mi papá, es que él no, ¿para qué no? Yo no lo voy a escuchar a él, pero no sabemos que detrás de él está Dios y que Dios nos quiere dar un mensaje por detrás de estas cabecitas que tenemos acá, que han estado por años. Imagínense, él lleva 22, o sea que ellos llevan ¿cuánto? Sí, imagínense, ellos llevan ¿cuánto tiempo en este lugar? Entonces, o sea, de verdad, ellos llevan muchos años aquí y no es fácil todos los fines de semana pararse acá al frente. No es fácil, amados. Si hoy nos tocó a nosotros, de verdad veníamos nerviosísimos y veníamos como, Dios mío, que sea algo que tú de verdad nos uses, porque somos responsables de lo que decimos. Somos responsables de lo que nosotros estamos diciendo acá. El Señor, póngale cuidado que nos va a decir esta semana, ustedes estaban diciendo que muy justos, que muy buenos, venga, espere. El Señor nos va a poner en practicar esta prédica. ¿Sí? Nos la ha puesto a practicar y nos la va a seguir practicando y nos va a seguir dando varita, porque como decía mi esposo al inicio, o sea, veníamos pensando en hablar de algún testimonio de nosotros y Dios dijo, no, es que ustedes son mis instrumentos, yo necesito es que ustedes lleven el mensaje de que cada día se parezcan más a Jesús, de que cada día todos nos parezcamos más a Jesús. Entonces tenemos unos detallitos chiquiticos, solo una muestra chiquitica de honra de parte de la iglesia
para ustedes, pastores, porque ustedes han sido unas personas demasiado especial para todos nosotros y nos han bendecido de una manera muy, muy, muy grata. Y queremos pedirle a los amados hermanos, que ellos ya saben quiénes son, que por favor pasen y le entreguen lo que les corresponde a los pastores, que les corresponde. Algunos hermanos, sí, no, por tiempo no podíamos llamarlos, pues obviamente, sí, que todos los hermanos les escriben. Yo sé que todos tenemos que escribirles a los pastores, ¿verdad? Todos tenemos que escribirles. Es un detallito supremamente chiquito, pero sabemos que es importante para ellos porque todo les gusta anotar. Todo la nota. Entonces, pase, sí, y se la entrega. Ay, que lo lean. A mis pastores Hernando y Diana, Dios los bendiga. Como alguna vez les compartimos, el Señor nos dio esta congregación como regalo después de orar a Él rogando por una iglesia sana y limpia. Le doy gracias a aquel por medio de quien todos fue hecho, porque parte de este gran regalo los incluía a ustedes dos. Me maravillo el pensar en todo lo que el Señor aparejó y orquestó para que ustedes dos se conocieran y armaran una preciosa familia y fueron puestos por su voluntad al frente de esta hermosa congregación que da gloria a Dios en cada obra. Amén. Juan Pablo y Sandrita Martínez. No, dale. Sujeción, dice que lo lea yo. Después de 58 años, pero sí, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Pastor Alfonso, Pastor Esperancita, desde la infinita misericordia de Dios, ustedes han sido bendecidos para dar ejemplo con su vida. Gracias porque su sabiduría, su conocimiento y su amor nos enseña cada día. Somos una iglesia bendecida por contar con pastores que no solo aman al Señor, sino que comparten su experiencia de vida para que otros sientan el mismo amor y fervor. Dios los guarde y los bendiga siempre. Dianita, gracias. En este día queremos agradecerles por la entrega, amor y servicio a nuestra congre, por la pasión por alcanzar a los jóvenes y su visión con el plan de las edades y su futuro. Como iglesia nos motivan a crecer y servir con amor. Gracias por sus enseñanzas que viven y nos permiten discernir a través de sus experiencias. Gracias por confirmarnos su compromiso para con la iglesia y la familia en Cristo. Guardamos su vida como familia en Cristo y los amamos. Hebreos 13:4, acordaos de vuestros guías, o pastores, dice otra versión, que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta e imiten su fe. Con cariño, Camila. ¿Ya? Esto es un detallito de honra, de saber que como congregación tenemos pastores, y yo sé que muchos tendrían aquí mensajes para escribir, pero pues por tiempo, pues obviamente un mensajito, pero ese mensaje multiplicado por toda la iglesia, que es lo que pensamos ustedes. Me impacta mucho y me quebranta mucho quién es Dios. Yo no sé si ustedes, nosotros no planeamos nada, ellos iban a predicar ni idea del tema,
Y lo cierto es que desde la alabanza y la adoración, el Señor hizo un hilo y yo les bendigo de verdad, hija. Es que fueron muchos detalles los que hoy estableció una personita de la congre, la vi allá al lado y dijo, ¿es tu hija? Y yo no sabía qué decirle porque para nosotros es como una hija, pero pues no salió de mi vientre, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, le dije, pues sí. Pero ver cómo el Señor nos hila como familia de la fe, desde el comienzo, la alabanza, Hernando se puso a contar toda nuestra historia y no sabíamos lo que venía y dice Juanpa, y lo que hizo y gestó Dios para que estuviéramos hoy aquí, somos parte de un plan soberano de Dios y estamos aquí porque Él nos llama, porque Él nos quiere en este lugar y cada uno de nosotros somos parte de. Me parece glorioso y le quiero dar la gloria al Señor por todo lo que Él hace, solo para glorificarse en medio de nosotros. El hecho de que tú te levantaste, pudiste estar acá, tú estás viajando, cada detalle hace parte de lo que Él está haciendo. Quiero contarles que durante la alabanza tuve una visión que, como en otras veces, yo corro donde la pastora a decirle qué es lo que veo o algo. Y esto es para invitarlos a que siempre entren en el río de la adoración. Siempre, siempre. No como expectantes, sino participantes. Yo pude ver por este corredor, después de donde están los niños, y por este corredor, ángeles. Antes de que cantaran ángeles, ¿sí? Fue algo maravilloso y vi que los cielos estaban abiertos y definitivamente nuestra adoración se conectaba con la adoración de los ángeles. Por eso yo los insto, hermanos y hermanas, que cada domingo o cada día que haya reunión de adoración, entremos al río. Y no solamente, como dice un canto, mojarnos los pies, ¿sí? Sino va subiendo hasta que no tenemos control de nosotros mismos, sino que dejamos. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios nos lleve de su mano a adorar? Amén, 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 amén. Que así sea hecho. Entonces, ¿qué es de nuestra parte? Entrar al río. Siempre debe haber un paso de nosotros para conectarnos con lo que el Señor quiere hacer. Yo sé que el Señor ha formado en mí un carácter, y lo digo sin orgullo, los pastores me conocen, de adoradora, ¿sí? Entonces lo insto, hermano, a que no estemos con los brazos cruzados, sino meternos en el río. Esta es una congregación que el Señor ha decidido traer su presencia en medio de la adoración. Y si queremos ver los cielos abiertos y respuestas a nuestras oraciones, entremos al río. Amén. Sí. Bueno, creo que va a quedar en continuar. Nos tocó porque si no, ya no alcanzamos. Algo por decir, y es que nosotros también hicimos el curso prematrimonial, que se me olvidó mencionarlo, con nuestros pastores Esperanza y Jäger, ¿sí? Ellos nos dieron el curso prematrimonial y nos explicaban cómo ellos han llevado como una vida juntos tantos años y que ellos tuvieron temas de migración, tuvieron problemas para venir a Colombia y demás.
y cómo ellos en su conjuntos afrontaron toda esa situación y hoy 58 años después siguen juntos. Y esos principios que ellos nos enseñaron es los principios que nosotros aplicamos en nuestra vida. Nosotros solo tenemos 7, o sea, ni un cuarto de lo que ellos tienen, pero tratamos cada día de que nuestro matrimonio llegue a 58 años, o aún más, o el tiempo que Dios nos permita, siendo jóvenes y ya no tan jóvenes, pero apasionados por Jesús, apasionados por la palabra del Señor y apasionados cada día por ser un buen ejemplo a todas las personas que nos rodean. Amén. Y así es. Entonces, como decía mi esposa, pues sí, no vamos a alcanzar. La siguiente parte es principios para todos. No creen que solamente son los pastores y ya, no. Hay otra parte para todos, que es donde queremos continuar, pero bueno, no vamos a alcanzar el día de hoy. Pero no queríamos terminar sin decirles algo que veíamos cuando estudiábamos esta parte, y es que cuando analizábamos la palabra ancianos, no solamente se refería a lo que tenemos ahora como pastores, también se refiere a esas personas ancianas literal, pero por el sentido de su sabiduría, por el sentido de tener personas a cargo, ¿sí? Y cuando ampliamos esa palabra ancianos a ese nivel, ya empezamos a ver más personas con esa responsabilidad tan grande. Y lo que hablábamos con mi esposa es que cuando mirábamos eso en Tito, de esa labor tan grande que tienen, que le decía a los ancianos, y analizamos hoy en día, nosotros sí creemos que hay ancianos que siempre han dado un esfuerzo por dar ese legado, de dar ese ejemplo, de dar consejo a los jóvenes. Pero lamentablemente como jóvenes no hemos sabido apreciar esos consejos, ¿sí? En ese sentido queremos pedirle perdón a todos ustedes ancianos, o sea que no solamente son pastores, sino también personas mayores de edad, padres, madres, que han tenido un esfuerzo grande por aconsejar a sus hijos, aconsejar a la gente, aconsejar a los jóvenes, y hoy vemos las consecuencias. Vemos una sociedad que, si nosotros éramos hijos capaces de escuchar a nuestros padres, de escuchar a nuestros ancianos, sería muy distinto. Y a ustedes ancianos queremos pedirles perdón, porque como jóvenes no hemos sabido apreciar esos consejos, incluso esos consejos que ni siquiera los pedimos, sino porque ustedes ven algo en nosotros es que necesito decirle, porque yo lo viví cuando era joven. Y lamentablemente como seres humanos estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que aprendemos solamente hasta que nos caemos, hasta que nos chocamos. Pero cuando escuchamos esos consejos que nos han dado ustedes ancianos, cada uno de ustedes, yo sé que ustedes saben, aquí los siervos también son ancianos, nos han enseñado mucho, su ejemplo, el servicio, y les damos gracias porque ese ejemplo nos va a permitir nosotros en este momento y más adelante seguir dando ese ejemplo. Esas acciones de servicio, no solamente en la congregación, por supuesto importante en la congregación, pero también allá afuera, y que nosotros logramos apreciar, sabemos que vamos a tener ese legado. Y gracias por eso. Y nuevamente perdón porque no los hemos sabido escuchar, sobre todo a nuestros padres. Gracias. Padres, ustedes padres, madres que han tenido ese esfuerzo grande por sacar adelante a sus hijos. Nosotros como esposa ahora lo vemos, lo difícil que es complejo, no es tan sencillo. Sabemos que es con el ejemplo, pero también hay un proceso de enseñar, de aconsejar, de instruir. Y nuestros padres han tenido ese esfuerzo de hacerlo a su manera, tal vez algunos no de la mejor manera, pero yo sé que cada uno de nuestros padres han dado su mejor esfuerzo. Y los insto a eso, a que podamos reconocer todos esos consejos, aquellas cosas que nos han dicho nuestros padres, nuestros pastores,
ancianos que tuvimos en nuestra vida en algún momento. Cuando hablábamos con mi esposa pensábamos en varias personas, en Miriamcita Céspedes, en Luz Belencita, en su momento, que de verdad, sin pedirles nada, ellos nos buscaban, nos daban consejo. Cada uno de ellos, y yo sé que muchos más, Ceci incluso, Ceci nos ha enseñado tanto. Todos los ancianos acá, mi madre, que por ahí está, que también da mucho consejo a nosotros como hijos y también a otras personas. Aquí tenemos varios ancianos y perdónenme si no los menciono a todos, pero ustedes saben que por su edad, ustedes con su sabiduría, con su experiencia han tratado de salvar esta generación. Dan consejos y a veces reciben todo lo contrario. Un silencio, o no me importa, no me interesa, o las mismas acciones reflejan lo contrario de justo ese consejo que querían darles, justo para darles lo mejor, para salvarlos, y no lo supieron apreciar. Por eso les pedimos perdón. Y todos acá tenemos que aprender a escuchar esos consejos delante del Señor, todos esos consejos que nos han dado nuestros ancianos. Ya sabemos todo lo que involucra esa palabra ancianos: pastores, padres, madres, aquí nuestros siervos, aquellos adultos, aquellos mayores que con su experiencia tratan de decirnos algo. Cada consejo, cada palabra, cada instrucción, con tal de que hagamos las cosas mucho mejor, porque ahí nos espera una sociedad que es difícil y cada vez es más complejo. Lo que vimos ahora es más difícil, pero tenemos esa oportunidad de dar ese ejemplo, ese testimonio, sabiendo apreciar esos consejos. Y somos su creación. A lo que queríamos cerrar con este tema es que a la final somos su creación, y Cristo en su misericordia nos da esa oportunidad de poder dar ese ejemplo a otros, de retomar todas esas cosas buenas, de esos consejos, de esas instrucciones y saberlas aplicar, porque vivimos es en misericordia, en gracia. A la final, como decíamos, no son nuestros hechos, es Cristo en nosotros, que vive en nosotros, y sabemos la responsabilidad que eso trae. Es una consecuencia, nuestras acciones son una consecuencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Podemos pensar en todas esas cosas que hemos vivido antes, de las que hemos aprendido, corregido, de lo que nos sacó el Señor en su momento, y por supuesto aún seguimos aprendiendo, pero tenemos esa oportunidad de dar ese ejemplo a los demás, no solamente aquí en nosotros como hermanos, la responsabilidad tan amplia que tenemos allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestros oficios, donde quiera que estemos, incluso haciendo una diligencia, incluso mientras estamos en nuestra casa haciendo el almuerzo, no sé, cada detalle, cada acción, cada etapa de nuestras vidas mientras cuidamos a nuestros hijos, cada momento es importante y es una oportunidad valiosa para demostrar a Cristo. Y con estos principios lo sabemos. No pudimos mostrarles otra parte, pues ya tendremos oportunidad de todos esos principios que nos aplican a todos. No sé si en 8 días, bueno, no sabemos. O en 15. En 8 y en 15. Pero que sepan que estos principios que hablamos acá, sabemos que a la final nos aplica a todos, no solamente a los ancianos. Me impacta mucho que casi todos los servidores son ancianos de aquí de la congregación. Casi todos nos han instruido y uno los ve acá, no llega y ya ellos están aquí. Y son ancianos, son personas mayores, son personas adultas y que llevan 8, 10, 5 años, 6 años sirviendo. Y a veces hemos menospreciado el servicio de los ancianos, hemos menospreciado el consejo de nuestros ancianos. Los que tienen, yo no tengo la fortuna porque mis abuelitos están en el cielo, pero los que tienen la fortuna de tener abuelos, valoren a sus abuelos, respeten a sus abuelos,
¿sí? Hoy en la sociedad, hoy en día, si se dan cuenta, uno va en la calle, pues ya la gente como que no le da la silla a los ancianos, como que ese respeto de la urbanidad se ha perdido, ¿no? Ya es como que no, él puede, ¿sí? Y se nos ha olvidado a veces honrar a esos ancianos, a esa abuelita que nos hace el huevito frito, que nos hacía el huevito frito en caso de mi abuelita. Y que a veces, no sé si les pasaba, pero mi abuelita es, venga para acá, mamita. Nos sentaban en una silla, no sé si algunos tuvieron esa experiencia, que los sentaban en una silla y empezaban a hablarles y empezaban a decirles. O aún nuestros papás. Valoremos, jóvenes, aquí veo varios jovencitos, valoren a sus papás. El mandamiento con promesa en la Biblia es: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Esa es la promesa más grande que tenemos. Honremos a nuestros padres. Sí, a veces nos equivocamos, a veces nos exasperamos, nos ponemos bravos y no sabemos a veces qué hacer. Pero si tenemos a nuestros papitos vivos, Yanecita tiene el privilegio de tener a su mamita viva. Y a veces la vemos por aquí. Ella es una anciana preciosa que ella es, venga mamita, y nos saluda a todos, a los que los conocemos, ya está siempre pendiente de saludarnos. Honremos a nuestros padres, honremos a nuestros abuelos, honremos a nuestros pastores y honremos a todos los adultos que nos encontremos a nuestro alrededor. Esa manera damos testimonio a Dios y damos testimonio a todas las personas que nos miran. Honrar a nuestros padres. Me impactó en estos días que, mi esposo siempre hace eso, pero en esos días me impactó porque él siempre, cuando llevamos a alguien, estos días llevamos a una ancianita, a nuestra anciana de la iglesia, no la veo, a Miriancita, y me impactó que él la dejamos ahí y él se bajó del carro y fue y la llevó allá al frente, y yo decía, qué bonito, porque eso es honra y eso es algo que está en él siempre. O sea, por ejemplo, mi suegra está, él la lleva, la traemos, la llevamos, ¿sí? Porque es algo que de alguna manera nos inculcaron, y eso queremos dar, de que verdad esas cosas sí funcionan en la vida, sí funcionan, son detalles chiquitos, pero sí funcionan. Nosotros somos ejemplo de esos, amados. Nosotros tenemos medianamente una vida muy tranquila, gracias a Dios, gracias a su gracia, a su misericordia, a su favor. Nos ha llevado a lugares que nosotros no hemos esperado, nos tiene aquí al frente hoy, que no esperábamos estar aquí al frente, y nos tiene al frente porque algo bueno estamos haciendo, ¿sí? Y queremos seguirlo haciendo, y por eso hoy queremos hablar de eso, de la honra. La honra es lo más lindo que tenemos. Nosotros tenemos a nuestras dos mamás, a mi suegra y a mi mamá, y tratamos en lo posible siempre de buscar, de honrar. Y alguien que yo siempre voy a recordar en mi corazón es a mi Miriancita linda, porque con ella, luego yo trabajaba acá en la congregación, y Miriancita era la persona que me decía qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y entonces a veces yo me enojaba por cosas, y Miriancita siempre era, venga para acá, mamita, o decía palabras, porque yo acostumbraba a decir mucho parce, porque en Antioquia pues es como algo que siempre se dice. Miriancita siempre me decía, tú eres una hija de Dios y esa palabra no está bien en tu boca. Y yo, ay, sí señora, pero siempre. Y también decía rayos, y Miriancita, no, porque te puede caer un rayo, tú quieres que te caiga un rayo. Y Miriancita siempre molestaba, y yo a veces como que, ay, Miriancita. Pero todas esas cosas finalmente dejé de decir parce y rayos, porque esos mensajes, a pesar de que esos nos molestaban, pero esos mensajes nos hacen una buena persona. Esos mensajitos que nos dicen esos papás, esos abuelos, esos pastores, nos hacen buena persona. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque tú nos enseñas tanto, Dios, que somos creación tuya, que somos una manifestación tuya, Señor. Y creyendo eso, Señor, tenemos esa preciosa oportunidad de manifestar tu gloria en las demás personas. Queremos darte gracias por cada palabra, por cada lección, por cada consejo que nos han dado nuestros ancianos. Gracias porque nos han llevado a muchas cosas delante de ti. Gracias porque por una palabra, por una oración de un anciano, muy posiblemente hoy estamos acá, porque supimos lo importante que era ese consejo de creerte a ti, Señor. Somos tu creación, Señor,
Sabemos que vivimos en tu gracia, que vivimos en tu misericordia, que eres tú el que vive en nosotros, Señor, y queremos ser esa manifestación tuya. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo, Señor. A la final, estos principios que vivimos, Señor, es una pequeña forma, una pequeña semilla, pero de gran valor para que pueda crecer algo maravilloso en otras personas. Sabemos que son pilares, sabemos que son base. Y perdónanos, Señor, porque a veces las volvemos tan cotidianas, como algo tan normal. Y resulta que es una base fundamental delante de ti, Señor. Por supuesto que es valioso compartir a otras personas, de decirle, mira, creen en Cristo, creen en Él, que su sangre lo cubre y todo lo demás, Señor. Sabemos que eso es importante, pero creemos fundamentalmente que nuestro ejemplo es la esencia, Señor, que tú nos has permitido tener para demostrar a los demás que tú vives, Señor, que tú existes, que tú de verdad has hecho maravillas en nosotros, Señor. Es la forma que podemos manifestar tu gloria, tu majestad, a través de esas pequeñas acciones, Señor, a través de esos principios, de esas bases, Señor. Lo creemos, Dios. Y con eso en mente, queremos que es la canción que vamos a cantar, sea pensando en eso, que nosotros somos su creación, que nosotros somos esa oportunidad de manifestar su gloria, y que es su misericordia en nosotros, y que nosotros tenemos la oportunidad de obedecerlo a Él, de seguir sus pasos a través de esto que estamos viendo. Hay mucho más, por supuesto, pero sabemos que esto es importante y tiene su impacto. ¿Queremos cambiar una sociedad? Bueno, aquí empezamos. Es así. Amén.